Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Excelente, Esmeralda. Justo iba a hacer ese comentario. Acuérdense, chicos, ya a partir de esta semana, ya ahora sí empiezo a anotar la asistencia. Por default, todos tienen asistencia la semana pasada. Les dije que era chocolate esa cuestión la semana pasada. En esta nada más háganme ese favor, como lo están haciendo, justo como lo están haciendo. Pónganle presente y yo al final de la clase me encargo de hacerme bolas copiando todo el chat. Espero en mi corazoncito que simplemente pueda aplicar un control A o un control E para todo de golpe. ¿Ya están todos? ¿Alguien falta de poner ahí presente? Perfecto. Muy bien. Dispensen, les traigo algo de café. Espero no les afecte verme tomar café tras ustedes no pueden, ¿no? Digo, ¿qué? Creo que les había dicho, ¿no? Que no hay problema que ustedes consuman cosas como café o agua en la clase, siempre y cuando no se me distraigan mucho. ¿Vale? Sí, profesor, está bien. Perfecto. Voy a asumir que todos me escuchan porque absolutamente nadie ha dicho nada, entonces, no sé, asumo que me escuchan. ¿Está ¿Es bien, correcto? profe? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Excelente. No sean gachos, no me dejen así en el limbo de saber si me escuchan o no, porque acuérdense que al final de la clase pasada estaba yo dando ahí misa de un de un compuesto mortal y ya se habían ido todos, entonces no sean gachos. Ay, café. Bueno, ¿les dejé algo para que leyeran entre clase y clase hoy? Digo, la vez pasada. No, ¿verdad? No. 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 Vale. No. Si me quedé pensando en eso. Dispensen, sigo No, siendo profe. profesor nuevo, entonces estoy aprendiendo a balancear más de un grupo a la vez. Entonces dispensen si a veces se me van tantito las cabras. Siéntanse en toda la libertad de decirme, profe, se le olvidó revisarnos la tarea. Perfecto. Vale, hoy. ¿Dónde estamos? Espérenme tantito. Café. Ok. Vale, nos quedamos en esto lo último, ¿no? Sí. Sí. Magnífico, muchas gracias. No sean malitos. Acuérdense que cuando tengo puesta una presentación para compartirles o algo, no puedo ver sus caras, que de por sí casi no las puedo ver porque o algo falla en la aplicación o no sé qué, que casi siempre están apagadas sus cámaras. Entonces, quién sabe. En fin, no hay compuestos mortales, los respiras mucho y pues te vas a saludar a San Pedro, ¿no? Ahora vamos a empezar o vamos a iniciar la clase con un par de preguntitas que me hicieron al final. Me hicieron dos preguntas que les dije que les traía el día de hoy. Que si el hecho de que la testosterona terminara en ona era porque tenía un grupo cetona. Y también me preguntaron que si creo que fue una chica que me preguntó que si todas las hormonas poseían el grupo carboxil. Entonces, pues ya, llegué a la tarea de buscar tantito y resulta que la respuesta rápida para la testosterona es sí.
Así, esa es la respuesta rápida. Elaborando un poquito, buscando la etimología de la palabra, es del testis de testículo, del latín, al parecer. Y la otra parte del esterona hay un poquito como de información mezclada. Por ahí, si ustedes literal googlean la etimología de testosterona, les va a aparecer de las primeras, o si no es que la primera respuesta de Google, les va a aparecer un cuadro comparativo donde habla de que la palabra esterona proviene de juntar las palabras, ay, se me olvidó, era juntar la palabra de acetona no me acuerdo, se me fue, con esteroide. Pero otras fuentes más bien hablan de que en realidad el esterona proviene o deriva del alemán debido a la persona que le dio el nombre. Entonces ahí hay un poquito ahí ¿cómo decirlo? De información mezclada, pero en general se refiere a eso, ¿no? O la terminación esterona usualmente se usa para denominar hormonas esteroide y pues el testo viene por el hecho de los testículos, ¿no? ¿Vale? Ahora, aprovechando que ponemos un ejemplo bastante coqueto, vamos a ahondar un poquitito más de información extra, nada más como brevario cultural, para que se vea o para que vayan viendo el hecho de que, pues, no nada más porque sí están los grupos funcionales o les pedimos que se los aprendan, sino el hecho de que estén presentes en algunas moléculas cambia radicalmente la aplicación o las propiedades químicas, que es lo hermoso de la química, que nada más le mueves una cosita y puedes cambiar radicalmente la identidad de una molécula, como es el caso del ejemplo anterior. Y bueno, ¿qué más podemos aprovechar? ¿Qué más juguito le podemos sacar a esto? Pues bueno, resulta que bueno, esta es una molécula, esta es como la descripción general de la molécula del colesterol. Y si se fijan, pues ahí no hay ni cetonas, ni hay aldehídos, ¿no? Por aquí hay un OH, por aquí hay un hidrocarburo y pues tenemos la unión de algunos anillos de hidrocarburos, ¿no? Pues resulta que si le mueven tantito a esta molécula, ustedes pueden formar esta estructura general. Y esa estructura general de la derecha es la estructura general de los esteroides, ¿sí? Entonces, literal, pasamos del colesterol, algo que tal vez muchos tenemos alterado ahorita con tanto encierro, malas prácticas de vida, pero con un poquito de modificación química, o en el caso del cuerpo bioquímica, la convierten en un esteroide. Y si se fijan, la estructura base es la misma, es el conjunto de estos anillos. Y uno dice, bueno, ¿y eso de qué sirve? Pues que esa, si se fijan, se parece mucho a esta, ¿no? 1, 2, 3 anillos de hexano, un anillo de pentano, uno de ciclohexano y ciclopentano, 3 anillos de ciclohexano, un anillo de ciclopentano. Pues resulta que esta es una, digamos, ruta muy común en bioquímica para la síntesis de esteroides. Me quedó buscar, digo, ya no andé demasiado, pero no sé si esta también sea una ruta de síntesis eh, en laboratorio. Estaría muy interesante saber eso. Ay, aquí se me movieron el orden de las animaciones. Bueno, y aquí les presento una serie. Y bueno, a lo mejor esto ya lo saben bastante más ustedes que yo, que están más metidos en asuntos de interacciones con el cuerpo humano, de medicina y de bioquímica. Pero bueno, si ustedes toman un esteroide y resulta que este esteroide actúa como hormona o afecta los procesos hormonales del ser humano o de cualquier otro organismo, pues tenemos hormonas esteroideas, ¿vale? Y les presento aquí una serie de ellas, si se fijan, así nada más de verlas, todas comparten, como les decía, la misma estructura, 3 anillos de ciclohexano, un anillo de ciclopentano y muchas están bastante parecidas, ¿no? Simplemente en algunas cambian cosas, o muy poco, o en algunas se agrega una cadenita extra, pero pareciera que es la misma molécula, ¿no?
pues como les decía al inicio, pues lo hermoso de la química es que le mueves tantito y y puedes cambiar radicalmente la identidad, ¿no? Por ejemplo, este, acá tenemos un tipo les voy a mostrar ejemplos principales de, digamos, las categorías de las hormonas esteroideas, y tenemos a los glucocorticoides. Por ejemplo, esta de la izquierda, si se fijan, tienen la cadena, tienen su estructura base, tienen el grupo cetona aquí, tienen un sustituyente de alcohol, un OH, tienen un grupo aldehído aquí, tiene otro grupo cetona aquí y finalmente tiene un OH aquí. Ojo, a lo mejor pudiera, digamos, si uno se le va la onda y no lo observa bien, pudiera parecer un ácido carboxílico, pero en realidad aquí hay un carbón extra, ¿no? Entonces no lo es, es una acetona. Y este chunche que hace en el cuerpo, ay, se me movieron todas las animaciones. Bueno, ya están. Este chunche que hace en el cuerpo, pues este es el cortisol. Y posiblemente esto ya lo sepan, reitero, me parece que sus conocimientos de bioquímica o de cuestiones médicas son más elevados que los míos. Pero bueno, no está el cortisol, que entre otras cosas ayuda a elevar los niveles de azúcar en sangre cuando se requiera o puede hacer interconversiones de proteínas a azúcares. En cuanto a los mineralcorticoides, está el ejemplo de la aldosterona, que básicamente se enfoca en regulaciones de sales en los procesos bioquímicos del organismo. Acuérdense, entre otras muchas cosas curiosas que hacen las sales, por ejemplo, de sodio y potasio en el cuerpo, tienen que ver con los movimientos musculares y también están involucrados con las conexiones entre neuronas. Luego están los andrógenos, como el ejemplo que acabamos de ver, que es la testosterona, que básicamente controla, o entre otras cosas, controla principalmente los caracteres que se consideran masculinos. Perdón, como contraparte tenemos los estrógenos, como el estradiol, que controla los caracteres femeninos, y finalmente los progestágenos, como su principal representante, la progesterona, que está involucrada con el ciclo menstrual y el embarazo. No, entonces aquí les muestro un montón de ejemplos de hormonas esteroideas. Y lo interesante es que todas contienen la estructura base de los esteroides y simplemente haciendo unas ligeras modificaciones cambian completamente la función en el organismo, ¿no? De hecho, un caso que pueden observar así drásticamente es la diferencia entre la testosterona y el estradiol, donde la testosterona tiene aquí el grupo cetona, mientras que el estradiol tiene un grupo OH. Digo, también aquí se forman un par de dobles enlaces, pero en general la diferencia más marcada es o de más predominancia es el cambio de una de una acetona a un grupo OH. Y ya con eso cambian radicalmente lo que hace esa hormona en el cuerpo, ¿no? Pasas de que determinar caracteres masculinos a determinar caracteres femeninos, ¿no? Un tema súper interesante si es que han seguido, por ejemplo, tendencias actuales en redes sociales sobre los nuevos paradigmas y las nuevas discusiones que existen sobre la sexualidad, la identidad de género y otros aspectos muy interesantes, donde algunas personas, nada más terminando ese brevario cultural, abogan de que el sexo debe ser binario porque es una cuestión biológica, pero en realidad ya la gente que se mete mucho más a estudio de los aspectos bioquímicos, pues dice, oye, espérate tantito, hay un montón de aspectos que no atañen a una visión binaria. Está muy interesante el debate, ya sea que estén a favor o en contra, lo importante es, pues, como buenas personas que estamos en formación científica, estar dispuestos al debate dando y recibiendo argumentos bien sustentados, ¿no? Y bueno, y contestando la segunda pregunta, me preguntaban, oiga, profe, ¿todas las hormonas poseen el grupo carboxilo? Pues resulta que no. Aquí tienen un ejemplo. El estradiol es una hormona, pero no tiene el grupo carbonilo, perdón. Y no tiene el grupo carbonilo, ¿no? Como curiosidad. Ay, y bueno, ¿de qué les sirve también esta información?
siempre tengan en cuenta, jóvenes, de hecho, más adelante les voy a compartir a lo largo del semestre unos videos bien coquetos, de cómo simplemente teniendo los conocimientos base de las estructuras de las moléculas y de algunas de las reacciones orgánicas en general, ustedes pueden hacer transformaciones que de otra manera parecieran completamente ridículas, ¿sí? Por ejemplo, en teoría, digo, habría que ver qué está publicado al respecto, pero en teoría no debería ser muy difícil transformar testosterona a estradiol, ¿sí? O pasar a un intermediario muy parecido, dado que la principal diferencia está en la sustitución o en la conversión de ese doble enlace oxígeno al enlace sencillo. Y pues también ya lo complicado podría estar en convertir ese ciclohexano en un benceno, habría que ver las metodologías, pero simplemente observando la estructura como son tan parecidas, parecieran hasta intercambiables, ¿no? Este mismo aspecto ya si lo llevan o si lo amplían, pueden pasar de hacer cosas tan coquetas como por ejemplo, este video de divulgación lo vi hace poco, está muy, muy interesante. Cosas tan ridículamente de pensar como pasar de tener unos guantes de látex a tener soda de sabor de uva. Literal. Cortan sus guantecitos y les hacen una serie así prolongada de reacciones y pasan de guantes a saborizante de uva, ¿no? Entonces, Haz la receta. para que mantengan ese... Digan. Pase la receta. Les voy a pasar el video más adelante. Hay un... Ay, perdón. Hay un, hay un youtuber divulgador de ciencia, que a mí me gusta mucho, lo descubrí recientemente, que lo que tiene de interesante es que hace todas las reacciones y tiene un muy buen acomodo de cámara e iluminación. Entonces se ve como si se ve bastante bien producido. Hace todas las reacciones y las explica paso a paso, muestra las reacciones generales y explica por qué hace de una manera o por qué hace de otra. Y sigue todos los procedimientos estándar que uno seguiría en laboratorio, pero pareciera, entre comillas, que lo hace casero. Entonces está bastante interesante. Pero lo que voy es eso, ¿no? De cómo con este conocimiento general de química orgánica, ustedes ya pueden ir visualizando qué cosas pueden obtener de uno de los ejemplos, un ejemplo muy, muy, muy fuerte, por ejemplo, si ustedes van hacia el lado de materiales, es cómo a partir de aldehídos y cetonas ya se crean desde hace mucho, pero se pueden seguir creando más variaciones de diferentes polímeros que a final de cuentas pueden ser utilizados para la creación de materiales, ¿no? Ya sea biocompatibles o no, ahí habría que ver otros aspectos más interesantes. Pero es como ese aspecto es lo que a mí me parece como más relevante que se puedan llevar de esta materia, el aprender, digo mismo de las otras químicas que he dado, pero es como tratar de inculcar en ustedes esta capacidad para interconexionar todos los conocimientos que tienen y usarlos para lo que sea que quieran hacer. A final de cuentas, la química es la ciencia de las transformaciones de la materia, ya sea química general, analítica, orgánica o inorgánica, ¿vale? Y bueno, ¿no? Contestando ahí las dos preguntas. Si les interesa, sobre este tema nada más de... Les interesa ver un poquito más sobre esta cuestión de las hormonas esteroideas y el colesterol y algunas implicaciones, les paso ahí una liga que trae un poquito de información extra, por si es de su interés, se las puse ahí en el chat. Está cortita, pero les va a dar ahí alguna información interesante. ¿Vale? Sí, Ok, gracias. Gracias, profe. muy bien. Va. Bueno, ahora vamos a ver, ya que tuvimos un poquito de respiro y vimos no solo la estructura y que si los 20 nombres, sino que ya dimos ahí una pequeña probadita sobre qué implicaciones tienen aplicaciones, vamos a regresarnos todavía más a lo esencial, ¿no? A final de cuentas, parte importante de su formación no es solo saber, oh, sí, los aldehídos terminan en H y tienen el grupo carbonilo. Y las cetonas también, pero terminan
en un grupo R, punto, vámonos, siguiente grupo funcional, sino más bien entenderle el por qué y las implicaciones, ¿no? Van a escuchar que digo mucho eso. Yo creo que a lo mejor a mí me hubiera gustado en mi formación universitaria que me hicieran mucho hincapié en la importancia de los fundamentales. Entonces tal vez por eso les hago mucho hincapié en eso, además de que si deciden continuar en un camino académico o de investigación científica, necesitan poder desarrollar la capacidad de pensar en los porqués, en los trasfondos, en la carnita de las cosas, ¿no? Y entonces retomamos las preguntas iniciales, ¿no? El hecho de que el carbono tenga un doble enlace al oxígeno tiene unas implicaciones de entrada de peso, perdón, por la diferencia de electronegatividades. Como mencionábamos, o como les mencionaba, creo que la primera o segunda clase, a diferencia de los hidrocarburos que tienen enlaces, ya sea sencillos, dobles o triples, pero entre el mismo elemento, principalmente entre carbono y carbono, pues no haber una diferencia de electronegatividades entre ellos, básicamente pues son una molécula completamente neutra. No hay una distribución desigual de cargas. Pero cuando sustituyes un carbono por un oxígeno, las cosas se ponen ya muy interesantes. Perdón. Porque la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el oxígeno basta para que haya una distribución desigual de las cargas por parte de los electrones, ¿vale? Y decíamos, bueno, entonces significa que aquí se forma un dipolo y entonces el oxígeno queda parcialmente cargado negativo y el carbono queda parcialmente cargado positivo. Pero vamos a explorar un poquito más sobre qué cosas puede afectar la presencia de ese dipolo, ¿vale? Primero que nada, una cosa súper interesante. Ay, aquí qué chafa. Pensé que le había puesto animaciones para que no se viera lo último. Una cosa bien interesante que cobra mucho sentido en la química orgánica. En la química inorgánica, al menos de compuestos sencillos y sales, no hay mucho problema. Ya en complejos se pone interesante, pero en general para la química más básica de compuestos inorgánicos no pesa mucho esto, porque en realidad predomina mucho compuesto iónico. Pero ya para la química orgánica tiene muchísimo más peso la geometría de una molécula. Pregunta interesante. Es que ya fue, me faltó la animación, pero bueno, ¿no? ¿Por qué la geometría de una molécula importa? ¿Qué es eso que decimos de la geometría de una molécula? ¿Quién me ilustra? ¿Quién nos comparte el grupo? Ajá, ¿por qué? Ve un poquito más atrás, ¿no? ¿Cómo es eso de la geometría de las moléculas? O sea, las moléculas no son así una serie de bolitas y palitos que escribimos o no son letras. ¿Cómo es eso de la geometría? ¿Quién me ayuda? Yo en secundaria nos tocó, bueno, cuando apenas vas viendo lo de qué es una molécula, pues siempre aplica la de que te ponen con palitos y bolitas de plastilina, pues a que hagas un modelo tridimensional. Pero pues la maestra nos decía, no, pues es que no puedes hacer tu modelo a lo bruto, o sea, esa distribución tiene un porqué. Y decía, pues si están cargadas eléctricamente, y ustedes saben que cargas positivas se atraen, no, perdón, cargas opuestas se atraen e iguales se repelen, pues eso va a provocar que se distribuya de diferente manera. Entonces nos decía, Ajá. Ahora ustedes, según cómo está cargada esta molécula, pues qué tanto se atraerían una bolita con otra bolita o qué tan separadas deberían de estar para que esté neutra. Algo así. Bueno, ella nos lo dijo con bolitas y palitos, literalmente. Bolitas y palitos, ¿no? De hecho, es muy común que representemos las estructuras con bolitas y palitos, ¿no? Vale. Bueno, entonces es lo que llamamos, lo que le
decimos geometría es como una manera de que tratamos de representar en el espacio la forma en cómo se acomodan los átomos, ¿no? Para formar una molécula, ¿vale? Pero ¿por qué creen que hablamos entonces de que ciertas moléculas tienen geometrías específicas? Al grado inclusive de que con un grado de precisión bastante elevado, se habla de que al igual que como pudiéramos hacerlo con cualquier otra figura geométrica, lo podemos medir distancias y ángulos. Pero ¿por qué? O sea, esa es una consecuencia, ¿no? De muchas otras cosas curiosas. Pero la pregunta va, por qué se acomodan de manera específica los átomos? Para decir, oh, es que eh, las aldehídos y las cetonas tienen una geometría trigonal plana, ¿vale? Pero ¿por qué se acomodan los átomos de una manera en específico? Ya con esa pregunta los termino de atormentar en ese aspecto. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Porque sí. ¿Por qué los átomos se acomodan, por qué consideran que los átomos se acomodan en geometrías específicas? Bueno, más o menos me acuerdo de química inorgánica que había como 2 o 3 teorías acerca de por qué se acomodaban de cierta manera los átomos. Incluso me acuerdo que nos pusieron a hacer ejercicios para deducir la estructura de ciertos átomos, pero no me acuerdo bien cómo se llaman ahorita. Bruno, perdón. Pero, ¿por qué creen que ocurre así? O sea, Podría no ser importa que no me estén para, ahorita los nombres exactos, pero ¿por qué? podría ser como para minimizar la repulsión que hay entre las moléculas. A ver, ¿y por qué debería haber una repulsión? Mm, es que, por ejemplo, cuando los electrones están distribuidos en la molécula, o sea, como que unos con otros empiezan como, pues sí, como si chocaran. Bueno, no exactamente que chocaran, sino como que se están atrayendo, entonces, eh, como que para que eso no pase, los, o sea, como que la tendría una geometría. Es que, por ejemplo, en en la molécula de ácido sulfúrico, que es dos hidrógenos y un azufre, adopta una forma tetraédica para que los hidrógenos, como que la repulsión entre ellos sea mínima, es decir, como que no, para que le permitiera unirse a más moléculas y formar más compuestos. Ok, esas son como consecuencias de que ocurre el hecho de que las moléculas se acomoden en espacios o de maneras específicas. Pero entonces la forma en que perdón, la forma en que lo estoy entendiendo es de que, los átomos se acomodan hasta permitirse hacer más enlaces o para ser más reactivos o todo lo más, casi como si los átomos tuvieran conciencia. No, sería, bueno, también podría influir como el volumen que tiene de los pares de electrones al no estar enlazados. Ok, ¿quién más? Una persona más y ya termino de atormentarlos con eso. Me interesa, la respuesta es una cuestión muy de química general, ¿eh? Este, Profesor, ¿no tenía que tiene ver una con lo razón. de conformaciones? Es que me acordé y lo Elabora. chequé, pero era por el nivel de energía, ¿no? Por que no estuvieran eclipsados y cosas así. Entonces como que buscaban la forma en la que tuvieran como la misma distancia y que recurrirían menor energía. Sí, era algo así.
O sea, se podría decir que buscan la forma más estable. Ajá, justo es como mencionan ustedes dos. Es una cuestión de estabilidad, más que una cuestión de, por decirlo otra, es el inverso de lo que decía su otra compañera. No es que se acomoden de la manera en que puedan seguir reaccionando, sino al revés. En la naturaleza, la naturaleza aplica la ley del mínimo esfuerzo. Así de fácil. Lo que le cueste menos energía, lo que la estrese menos y lo que le permita mantenerse sin cambios el mayor tiempo posible. Pero entonces, ¿por qué se repelen los átomos? Porque por ahí me dicen, no, es que la acomodo y es que uno se repele y el otro. ¿Pero por qué se repelen los átomos? Por las cargas Por las cargas electromagnéticas. ¿De qué? ¿Cuál con cuál o cómo? de los Pues, electrones. electrones. Los electrones, maravilloso. No se les olvide, jóvenes, acuérdense que de cualquier átomo, la mayor parte del volumen, creo que es por ahí arriba del 90%, es este espacio vacío determinado por una nube de electrones. Bueno, es vacío entre comillas, porque las cosas en cuántica son bastantito más locas y difíciles de visualizar, pero digamos que el tamaño del núcleo es increíblemente, difícilmente de imaginar, pequeño en comparación del tamaño del átomo. Y esto es por la nube de electrones. Y esas nubes de electrones es lo que dificulta o lo que genera repulsión cuando dos átomos se quieren acercar, ¿vale? Entonces tenemos moleculitas en 3D y se acomodan en geometrías específicas en función de la electronegatividad que exista entre los diferentes elementos, el tamaño que tenga el átomo en cuestión y finalmente la energía. Bueno, la energía de enlace es una consecuencia, pero generalmente va de la mano de los electrones, de la repulsión entre las nubes electrónicas y del tamaño entre los átomos. ¿Vale? Ay, caray. Por eso, por ejemplo, la molécula de agua se abre y genera una como V en un ángulo muy específico, producto de la repulsión entre los dos hidrógenos y la atracción hacia el oxígeno. ¿Vale? Ay, caray. Muy bien. Pero entonces, ¿eso de qué manera me afecta a las propiedades o a la reactividad? Ahí está. De una molécula. La respuesta está bonito, pero hay un nombre, tiene un nombre concreto eso. Creo que ese término ya lo vieron. Pero ¿quién me dice? O sea, ¿qué importa, qué nos importa a nosotros saber qué tal geometría o cuántos ángulos tiene o qué le pasa a una molécula? ¿De qué nos sirve? ¿Qué información nos brinda? Acuérdense, todas las propiedades de las que hablemos por ejemplo, ahorita el diacetonas y más adelante todos los demás grupos carbonilo y los otros grupos funcionales, lo importante no es solo aprenderse de memoria el número y decir, oh, sí, los aldehídos y las cetonas tienen una geometría trigonal plana, punto. No, ¿eso de qué les sirve? Esa es la cuestión. Preocúpense mucho más, jóvenes. Bueno, al menos esa es mi perspectiva personal. Preocúpense mucho más por aprender los porqués o las implicaciones que en aprenderse el nombre exacto. ¿Sí? Entonces, a lo mejor algún día se les olvida el término geometría trigonal plana, pero si nunca se les olvida o lo retienen mucho más la implicación que tiene, ya lo hicieron. ¿Sí? Vale, entonces, ¿quién me dice los porqués? Una razón, díganme una razón por la que esto importa. ¿Por qué importa? Ajá. ¿Sí se escuchó mi pregunta? Sí, sí, sí.
No, es que Ya, sigo, vale. pues, Digan, alguien, apórteme eso, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene el que hablemos de una geometría? debe ser como los Legos, ¿no? Que pueda entrar uno con otro. Excelente analogía. Otra forma en cómo lo pueden ver, de hecho, pues la respuesta está ahí abajo. El nombre de eso, o bueno, el nombre de cuando esto no es posible, se llama impedimento estérico. ¿Habían escuchado ese término? No, No. Sí, Bueno, de ahí empezamos mal por mi parte. Yo asumí que ya habían escuchado el término en sus clases del semestre pasado cuando vieron hidrocarburos. No importa. Impedimento estérico, palabras más, palabras menos, se refiere como lo que dice su compañero, pero y explícito, va de la mano de literal el espacio. Si una molécula es demasiado grande, va a ser difícil que pueda interaccionar con una molécula muy pequeña. Y cuando digo una molécula muy grande, me refiero más bien a los sustituyentes que tenga el grupo de interacción. Por ejemplo, ¿qué es más voluminoso? Ah, miren, no se está viendo mi mouse. Aquí está. ¿Qué es más voluminoso? ¿Un sustituyente metilo o un hidrógeno? De tamaño, ¿qué es más grande? un metilo. Un metilo es muchísimo más grande, ¿no? Pues tiene 3 hidrógenos y el carbono, que es bastante más grande que el hidrógeno, ¿no? Entonces, si fuésemos a pensar, ¿cómo poner una analogía? No sé, se me ocurren muchas, una pueden ser los Legos, pero por ejemplo, si están en un supermercado o están en un concierto y hay mucha gente, ¿de dónde es más fácil que ustedes lleguen del punto A al punto B? ¿De donde hay muchísima más gente o de donde hay poquita gente? Por Pues donde hay donde hay menos. poquita gente, porque por donde hay menos gente, exacto, porque por donde hay más gente, pues vas a chocar con un montón de cosas, perdón, personas, y a lo mejor llega un punto en el que ya ni puedes avanzar. Eso, palabras más, palabras menos, sin entrar en cuestiones de energía. Por ahí va el aspecto del impedimento estéreo. ¿Qué tan factible es que una molécula interaccione con un sitio específico? En este caso, el sitio es el carbono del carbonilo, en función de los sustituyentes que tenga a su alrededor. Si tiene sustituyentes muy voluminosos, por ejemplo, un grupo benceno, un anillo aromático, un anillo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces en constante dislocación, o que entre por el lado del hidrógeno. Pues el benceno está muy choncho, ¿no? O sea, poder sortear todo ese volumen de masa, complicado. Entonces eso hace mucho más factible que las interacciones con esa molécula se vayan por el lado que tiene el hidrógeno. No por nada en las reacciones químicas, lo van a ver mucho, mucho en orgánica. Por ejemplo, viendo estas moléculas de acá, nomás para dar un ejemplo. Viendo todas estas moléculas de acá, ¿por dónde es más factible? Nada más pensando en impedimento estérico, así sin entrar, porque también hay unos aspectos un poquito más complejos cuando se abordan anillos aromáticos, que tienen que ver con las interacciones de los enlaces pi, digo, sin entrar en ese detalle, pero bueno, ¿dónde es más factible que ocurra o que inicie una reacción química? ¿En este carbono de aquí? ¿O en los carbonos estos que tienen el doble enlace? ¿O en el enlace con el COH? pues en el enlace con el COH, ¿no? Exacto, además de que hay otros aspectos que tienen que ver con la actividad muy interesantes, ahorita los abordamos, pero solamente por volumen, pareciera que es más fácil que cualquier interacción vaya por estos sitios que están, digamos, en los extremos. Comúnmente las reacciones químicas fluyen por ese lado. Las partes más desprotegidas son las que les van a pegar las cachetadas primero en las reacciones químicas. Lo mismo, cualquier molécula que la vean. Por eso luego los grupos funcionales son tan interesantes, porque son sitios de reacción. Comúnmente son extensiones de algún hidrocarburo bastante más voluminoso, y estas extensiones son las que tienen las principales interacciones. Por eso en los aldehídos y las cetonas, al menos donde ellos predominan, ellos son los sitios que determinan la propiedad de. Y no hay mejor ejemplo ahorita para observarlo que con todas estas hormonas. Todas tienen como base el esqueleto del esteroide, pero simplemente cambiando los sustituyentes, o sea,
cambiando las cositas de las esquinas, las antenas, si se les hace más fácil de verlo así, las antenas receptoras, por decirlo entre comillas, simplemente cambiándole eso sin alterar el esqueleto principal, ustedes cambian radicalmente la actividad de esta molécula. ¿Sí? Parte de eso, la respuesta no es solamente eso, ¿no? Pero parte de esas razones va por el impedimento estérico y muchísimo más también, de mucho peso también, no lo olviden, la energía de enlace, que la energía de enlace básicamente determina qué tan fuertemente está unido un átomo con otro, ¿vale? O sea, cuánta energía le tienes que meter para romperlo. Si quieren ver un ejemplo, una analogía de eso, a lo mejor es, por ejemplo, el matrimonio o una amistad. Tienes un lazo fuerte con una persona, pues mientras mejor esté tu relación con esa persona, es más fuerte, entonces es mucho más difícil que una fuerza externa logre separarlos. Por el contrario, si este enlace ya está muy débil, por ejemplo, si tu relación ya está yéndose al carajo, pues es mucho más fácil que una fuerza externa llegue y rompa ese enlace, ¿no? Qué bonita es la química. Decía mi maestra, mi asesora de la maestría, que uno tendría que aprender mucho de los electrones y las moléculas, ¿no? Para ser más feliz. Entre ellos, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Siempre procura estar donde te cueste menos y te estreses menos. Pero bueno, por ahí va lo del impedimento estérico, ¿no? Entre otros aspectos, te ayuda a visualizar primero por dónde es posible que inicie una reacción. En orgánica es muy común que a veces a estos sitios activos o se denomine o se diga chuscamente que ahí inicia el ataque, como si estuvieras viendo un asedio violento. Entonces a veces se usa mucho esa palabra y de hecho hay un término para un tipo de reacciones que se llaman ataques nucleofílicos. Pero bueno, eso es entrar más en detalle en otras cosas, ¿vale? Entonces, pues el hecho de que la molécula sea plana y tenga esta configuración hace que sea mucho más fácil que se haga una interacción a través del carbono del carbonilo. Y bueno, ya nada más cerrando ese aspecto de los ángulos, pues entre aldehídos y cetonas, no hay mucha diferencia en los ángulos, más o menos los ángulos rondan en 120. Varían un poquito dependiendo del sustituyente y demás, pero en general son como 120 grados, ¿no? ¿Vale? Bueno, y como les decía, una de las implicaciones más de peso de que tenga esta geometría es que es mucho más fácil. De hecho, por aquí se puede ver, si visualizas esta molécula así, algo plano como un triángulo así plano, entre comillas, pues es mucho más fácil que vengan y le peguen una cachetada desde aquí abajo, ¿no? ¿Vale? Y de hecho, no por nada, los sitios del carbonilo son usualmente son los sitios activos de estos grupos funcionales. Ahora, ¿qué otra implicación interesante tiene el hecho de que cambiemos el sustituyente carbono por un oxígeno? Sí, espero que no nos hayamos perdido después de tanta palabrería que dije. O sea, el resumen es, en función del tamaño de un átomo, de su nube electrónica y de las fuerzas de interacción con otros átomos diferentes, se forman geometrías en las moléculas. Y estas geometrías pueden determinar cuáles son los sitios más vulnerables o más reactivos, como lo quieran ver. Y entonces eso afecta la reactividad de una molécula. ¿Vale? Ahora, aquí hay dos ejemplos. Supongamos que tenemos un alqueno, el que ustedes quieran, y nos enfocamos en el punto justo donde está el doble enlace. Ay, perdón, carbono, y lo comparamos con una acetona. También un carbono que está unido a otros carbonos y tiene un doble enlace con un oxígeno. ¿Vale? ¿Lo visualizamos? Sí, Sí. profe. Perfecto. Ahora, ¿qué me dicen sobre... ¿Recuerdan el término de longitud de enlace? Y falta poner de enlace, pero bueno, son longitud y energía de enlace. ¿Se acuerdan de esto de la longitud de enlace, lo que es? Yo no, profe. Bueno, básicamente la longitud de enlace es lo que el nombre dice. Imagínate, o si imaginamos a los átomos unidos con palitos, que los palitos nada más son como una representación gráfica, de la formación de un enlace. En la vida real, lo más cercano que pudiéramos imaginar de estos palitos
Y digo lo más cercano porque en la vida real, hasta donde entendemos, esto se maneja con mecánica cuántica y hablar de instancias así muy concretas en mecánica cuántica, especialmente pues, de electrones, está medio fumado, ¿no? Pero bueno, no me divago menos, disculpen. Este, imagínate que este palito te representa literal cuál es la distancia a la que más o menos existe el carbono del oxígeno cuando forman un doble enlace. O un enlace sencillo carbono, o cualquier tipo de enlace que pienses. La longitud de enlace es básicamente eso, es una distancia concreta que determina cuánto espacio existe entre el átomo del carbono, entre el centro del átomo de carbono y el centro del átomo de oxígeno, es decir, entre el núcleo de uno y el núcleo de otro. ¿Vale? Y es una distancia concreta. Y ha sido calculada, estimada y observada de manera indirecta por muchos tipos de experimentos, pero básicamente se refiere a eso. ¿Más o menos? Ya si lo quieres ver de una manera, o si lo quieren ver ya de una manera mucho más cotidiana, pues literal, ¿no? Es el largo del palito que une a la bolita que es oxígeno y a la bolita que es carbono, ¿no? Que eso de decir bolitas y palitos, pues está muy bien para primaria, secundaria, si quieren, pero ya, pues acá le ponemos el término correcto que es longitud de enlace y es una distancia. ¿En qué unidades se mide la longitud de enlace? ¿Nanómetros? Nanómetros, pero preferentemente. Tiene nombre de una persona, tiene un nombre muy célebre porque otra persona con ese apellido fue muy famoso hace muchos años. Porque viajó a la luna. ¿Armstrongs? Exacto. Justo. Relación rápida, 10 Armstrongs es un nanómetro. Bueno, quitando eso de lado y espero que mi explicación le haya ayudado a la compañera que lo preguntó. ¿Qué implicaciones tiene el que cambiemos un sustituyente de otro? Que cambiemos un átomo por otro. Es un doble enlace con un carbono de un lado y lo que cambiamos es que de un lado está un oxígeno y del otro lado, y en el acetón no hay un oxígeno y en otro hay un carbono. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué debería cambiar? ¿Qué va a pasar y por qué? Esa es la pregunta. No se queden callados, jóvenes, la pregunta no es tan difícil. Yo no escuché su pregunta, profesor. Perdón. Válgame. Me trabó. No me está funcionando bien esta plataforma de Google Meet. No. A mí se me trabó. Mi internet está fallando. Ya. Bueno, pensé que para todos no lo habían escuchado. Como igual todos están callados, no sé qué pensar. ¿Qué va? Repito la ¿Me pregunta. puedo? Sí, la repito. Por la favor. repito. Aprovechando que tú sí tienes ánimos de participar hoy. No se preocupen, jóvenes, en las próximas clases voy a ser menos permisivo y en lugar de darlo a libertad, entonces voy a tener que escoger indiscriminadamente las preguntas difíciles a los que menos participan. Muy bien. Pregunta. ¿Qué le va a pasar a la longitud de enlace cuando cambias el oxígeno por el carbono? A ¿Qué mí se me debería de ocurre pasar que y se va a reducir por qué? porque el ¿Por qué? oxígeno es una molécula, bueno, un átomo más grande que el carbono. Por eso es lo que a mí se me ocurre. Tómese los tamaños de memoria, deja ver si vienen aquí. Yo que se El va peso atómico no es muy diferente, no son tanto más diferentes. Yo creo que va más por Pero la ¿por qué el tamaño electronegatividad. tendría que afectar la longitud? A Yo ver, creo alguien que, dijo ahí yo creo otra que cosa.
Quetzali. Sí, eso pasa por la electronegatividad, así como he dicho, igual. ¿Por qué juega ahí la electronegatividad? Pues La la atracción de los electrones, ¿no? De tanto el Pero, carbono como hacia el oxígeno. ¿y por qué eso nos tendría que afectar la longitud del doble enlace? La pregunta sigue Porque, siendo pues, esa, ¿por qué? ¿Por qué creen, mejor dicho? A lo mejor planteándoselas de por qué creen es menos presión de decir la respuesta exacta de primera. No se Pues preocupen. no sé, me quiero imaginar que podría ser por la distancia que hay entre los, los, el núcleo, ¿no? O sea, entre átomo y Pero, átomo, la distancia que tienen, porque también no tienen solo como una sola capa de valencia, entonces los electrones en la última capa de valencia son los que se están conectando. Sí, imagino que ahí está la diferencia de longitud, no sé. yo me lo imagino mm, como los imanes, a como ver, que, pues sí, o sea, como que un imán depende del tamaño y qué tanta potencia tenga ese imán. Entonces, pues por ejemplo, si tienes un imán muy, muy pequeño, pues es necesario acercarte más al metal para que lo atraiga. Si tienes un imán muy potente o muy grande, puedes estar más alejado y el imán va a tener influencia sobre eso mismo. Y yo me visualizo los enlaces como eso, como imanes. O sea, no me imagino que exista como un palito físico que literal los esté uniendo como que uno con otro, sino que entre átomo y átomo, pues deben de estar en la distancia correcta para que puedan atraerse. perfecto, Pero pero desde tu algunos analogía, átomos entonces, tienen imanes. son muy buenas las dos aportaciones. Nada más ten en cuenta que si usamos tu analogía de los imanes, entonces en teoría el enlace tendría que estar más largo. O sea, tendría que haber mayor distancia porque si usamos una analogía de imanes, pues el oxígeno al tener más electronegatividad es más potente, entonces podría interaccionar desde más lejos, ¿no? Mm, bueno, sí, pero Suponiendo yo lo esa vería como que analogía de nada más de la potencia del imán. Pero ahí no quedaría lo mismo que dice del tamaño, porque pues el tamaño del carbono y del oxígeno no son muy diferentes, pero la También afecta el potencia sí. tamaño, bien decía ahorita su compañera, ¿no? O es que uno tiene más, los electrones de valencia están en un nivel energético superior o demás, ¿no? Entonces esto habla de, a final de cuentas, del tamaño del átomo, ¿no? Está más voluminoso. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Se va a hacer más largo o se va a hacer más corto? Ya algunos de sus compañeros dieron unas aportaciones de qué es lo que creen que está ocurriendo de interacción entre ellos. Ahora vamos a concretarlo. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a hacer más largo o se va a hacer más corto? Si el oxígeno se reemplaza por un carbono. Perdón, Quetzali, no se escuchó bien. Si la pregunta es si el oxígeno se cambia por un carbono. No escuché bien, pero creo que me preguntabas la pregunta. La pregunta es, ¿qué le va a pasar al el doble enlace entre el carbono y el oxígeno en comparación al de carbono-carbono? ¿Va a ser más largo o va a ser más corto? ¿Y por qué? Creo que va a ser más largo porque el oxígeno no atrae con tanta perdón, el carbono no atrae con tanta fuerza como el oxígeno al otro carbono. ¿Ok? Entonces va a ser más largo porque es más fuerte la afinidad entre carbono-carbono. ¿Algo así? Al revés, o sea, es más fuerte el enlace de oxígeno-carbono porque el oxígeno atrae más al carbono. Y entonces, como es más fuerte el enlace, esto va a hacer que se separen un poquito más. No, ¿No es bueno, es que que hace rato atraigan? los imanes,
Hace rato con La lo de la ciudad. respuesta es al revés, la respuesta es plenamente al revés, ya para no atormentarlos demasiado. Se hace Ayúdame. más corta. Se hace más corta. Todos dieron, bueno, los que participaron dieron un poquito de información y ya nada más al momento de clavar la pelota fue ahí donde falló. Justamente por el hecho de que el oxígeno trae más fuerte, esto hace que cuando se acerca el carbono, como el oxígeno jala más fuerte, se acercan. Como el carbono jala igual que el otro carbono, tienen la misma electronegatividad, pues digamos que al final de cuentas eso tiene fija su distancia, ¿no? X. Pero cuando le ponemos un sustituyente más electronegativo, va a jalar con más fuerza los electrones, entonces eso va a hacer que el enlace se achique un poquito, se acorte un poco. ¿Vale? Estos son los Armstrongs, por cierto, este es el símbolo. ¿Sí? Entonces no estaban tan lejos, pero la respuesta es que usualmente átomos con electronegatividades diferentes, mientras más grande sea la diferencia, más cerca van a estar el uno del otro. ¿Sí? Simplemente por el hecho de que jalan con más fuerza los electrones. ¿Vale? Y esa es justo la explicación. Dígame, ¿sí? ¿Cómo? Ya. Bueno, esa cuestión de la electronegatividad. Ay, perdón, creo que tenemos mucho desfase. Sí, Iram, ¿qué ibas a decir? Que se había quedado claro. Ya. Perdón, es que creo que hay algo de desfase. Entonces, cuando yo estoy hablando, a veces creo que empieza a hablar uno y por el desfase chocamos. No pasa nada. Justo esa cuestión de la electronegatividad, nomás recuerden un poquito de sus clases de química general, es la que explica por qué los enlaces iónicos son sólidos con unos puntos de fusión, es decir, de cambio de sólido a líquido, increíblemente altos. La diferencia de electronegatividades es tan grande que estas cosas están juntas, pero así pegaditas, 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 pegaditos los átomos en esas estructuras. Por eso en cuanto a, y ahorita vamos a hacer esa pregunta, ¿no? Pero por eso en cuanto a orden de energía de enlace, los enlaces iónicos y metálicos son los más fuertes de todos, porque la diferencia entre electronegatividades es tan grande que están atraídos con una fuerza enorme. Por eso después el enlace covalente, cuando las electronegatividades no son tan diferentes, pierde fuerza y es más fácil manipularlo. Requiere menos energía. Por eso el azúcar se quema con la temperatura que dé su estufa, no me acuerdo si se funde por ahí de los 100 y algo grados, y el azúcar ocupa como 700, y la sal de mesa, el crudo sodio ocupa creo como 700, 800 grados centígrados, por la diferencia de los enlaces, ¿vale? Sí, profe. Y eso va a la siguiente pregunta. ¿Qué le pasa entonces a la energía de enlace? Aumenta. Aumenta. Tiene que aumentar. Ahora sí ya no hubo dudas, ¿no? Ya, yo creo que ya con esa explicación de que mientras más cerca, más fuerte la energía de enlace, creo que les ayudó un poquito ahí a aclarar las ideas. Entonces, pregunta curiosa. A lo mejor esta se la llevan de tarea para meditarla. ¿Qué es más reactivo? ¿O qué es más fácil, con dónde es más fácil que haya una reacción? ¿Para romper un doble enlace carbono-carbono? ¿O para romper de un alqueno? ¿O para romper un doble enlace carbono-oxígeno de una acetona? El doble enlace de oxígeno. Porque la energía de enlace es más alta, ¿no? O sea, que es más Medítenlo. fácil o que es más difícil. Sería más difícil porque la energía de enlace, si se fijan este numerito, mientras más grande sea este numerito, más energía necesitas para romper este matrimonio. Sí, pues sí. Digo, bueno, no sé si ese ejemplo le resulta ofensivo a alguien. Si es así, díganmelo y lo cambio. No pasa nada. Simplemente me parece un ejemplo como que tan cotidiano que a veces eso puede ayudar a que se retenga la información. Pero bueno, no duden, jóvenes, si alguno de mis
analogías o ejemplos como que les choca o les resulta ofensivo, tienen toda la confianza de decir, no pasa nada, y lo modificamos. En fin, entonces, nada más viendo esto de las energías, uno diría, bueno, entonces significa que o sea, nunca vas a poder partirle, o sea, significa que si hay por ahí un doble enlace carbono-carbono y un enlace carbono-oxígeno, pues es más fácil que el ataque inicie por el carbono-carbono. Y nada más viendo las energías de enlace pareciera que sí, pero ¿realmente es así? Esto llévenselo para meditarlo un poquito. De todas maneras, vamos a ver unas cositas interesantes más adelante, pero medítenlo, porque a final de cuentas, hay más factores que afectan o que están involucrados, y esto está re bonito de la química, que no nada más un factor determina cómo va a llevarse a cabo una reacción, sino hay varias cositas interesantes, ¿vale? Pero bueno, regresando, son enlaces más fuertes, en esencia, son enlaces más cortos, y entonces esto tiene que afectar sus propiedades también. ¿Qué propiedad se afecta con la energía del enlace? Directamente. La primera, la que siempre viene en todas las tablas. Punto de fusión. Punto de fusión. Punto de fusión. Punto justo eso. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte sea un enlace, más energía le tienes que meter. Y si hablamos de un calentamiento, esa energía térmica viene proporcionada por una temperatura específica. Entonces, en teoría necesitas temperaturas más altas si es que deseas romper ese enlace a través de a través de un incremento de temperatura. Y hago ese énfasis específico es a través de temperatura, es decir, es más fácil descomponer la molécula a temperaturas más bajas si es un alqueno que si es una acetona. Así, palabras más, palabras menos, ¿vale? Pero hago ese énfasis de térmico porque en química hay otro tipo de procedimientos con los que puedes aportar la energía para hacer las descomposiciones o los cambios de las moléculas, ¿no? Recuerden simplemente la forma en cómo suministras esa energía, pues puede venir de diferentes fuentes, ¿vale? Entonces ya vimos que son moléculas de cierta geometría, donde es mucho más fácil atacarlas por el lado del carbono. Justo ese carbono tiene una energía de enlace más alta por estar unida al oxígeno, o sea, hace más compacta la molécula. Y déjenme ver esta que era. Ya. Y justo siguiendo esa pregunta de qué tan fuertemente está unido qué con qué, ¿qué es? ¿Cómo plantear la pregunta? ¿Cuál molécula creen que sea más fácil de descomponer o de reaccionar? ¿Un aldehído que tiene un sustituyente, que tiene que tener al hidrógeno como sustituyente, o una acetona que tiene un grupo, o sea, un hidrocarburo opuesto? No sé si mi pregunta se entiende. O Sí, sea, es ¿cuál es decir, más fácil de acabamos romper? de... Es la pregunta, ¿no? Ajá, Ajá. ¿cuál es más... la forma más correcta de decirlo es ¿cuál es más reactivo? O cuál es Bueno, menos reactivo, como lo quieran ustedes visualizar. Creo que hace unas clases había pues mencionado un- que entre más larga la cadena de carbonos era más difícil hacerla reaccionar. Pero ahí no estábamos hablando, no sé si lo dije con esas palabras exactas, pero más bien recuerdo haberlo dicho sobre la solubilidad. En Sí, solubilidad, hablaba de la eso que solubilidad. dijiste es plenamente cierto. En reacciones está un poquito, hay que elaborar un poquito más sobre ese proceso. Pero bueno, creo, no es del todo equivocado, simplemente tiene unos peros. Vale. creo que los aldehídos son más reactivos ¿Por qué? porque ahí ya tienes asegurado que tu radical, bueno, o sea que tu ramificación es solo un hidrógeno. ¿Y eso por qué Y tiene que hacerlo más fácil? porque pues el hidrógeno normalmente es más fácil de sustituir. Y por ejemplo, Por, si es una acetona, ¿por qué es más fácil de sustituir? ajá. Porque está más chiquito.
Hay otra razón. Mm, A ver, ¿algún otro compañero? Acuérdense, yo los voy a estar jorobando mucho con los porqués. Entonces, pónganse metruchas ahí, no se me vayan a quedar dormidos. En los porqués está la clave. ¿Es por lo que decía del impedimento estérico? Una razón de ello es eso. No es, va de la mano de lo que dijo este otro compañero, del tamaño, siendo un pequeño, es más fácil que por ahí entre, pero de todas maneras la molécula es plana, entonces no necesariamente tiene que entrar, si lo imaginan como una interacción, no necesariamente tiene que pegarle desde el hidrógeno, le puede pegar desde abajo. Esa es una de las ventajas de que sea plana. No necesariamente tiene que venir en eje directo con el hidrógeno o con el sustituyente R, sortearlo para interaccionar. Puede interaccionar desde abajo, desde otro plano. Reitero, por eso la ventaja de que sea una molécula plana. Y obviamente esto tiene muchos peros, ¿no? Depende de lo que sea R, ¿no? ¿Qué tal si R es un sustituyente así gigante? Pues le va a terminar afectando, ¿no? Depende. Hay muchos peros, ¿no? Pero en general, ese es un aspecto, pero hay otro. ¿Por qué es fácil que el H sea estable? O sea, que se parezca a un gas noble. No, 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 no. Te fuiste por otro lado, te fuiste muy por la tangente. No. No, además, gas hidrógeno, no, 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 nada que ver con. No, no, no sé, creo que te referías ahí por algo a lo mejor pensando en la ley del octeto o estas cosas, pero no va por otro lado. A ver, ¿alguien más iba a decir? Creo que un chico. Válgame estas preguntas que no se escuchan. No pasa nada, no pasa nada. La pregunta inicial, que de hecho desde el inicio dieron la respuesta correcta, es cierto. La pregunta inicial es, ¿cuál sustituyente, cuál molécula es más reactiva, los aldehídos o la acetona? ¿Cuál grupo funcional? La respuesta las dieron desde el inicio, los aldehídos son más reactivos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Unos dijeron que puede ser porque el hidrógeno es pequeño. Por acá una compañera mencionaba algo de que tal vez iba por el lado de la regla del octeto, del llenado de los electrones en la capa de valencia. ¿Qué opinas tú? Ok. Entonces eso significa que lo que pasa es que quitas ese hidrógeno y metes algo. No del todo correcto, no te preocupes, no se preocupen. La siguiente clase ya abordamos las reacciones y ahí se va a ver interesante. Generalmente las cetonas son más estables, es decir, menos reactivas, o los aldehídos son más reactivos. Aquí es como cada quien lo quiera ver. La respuesta va un poquito de este lado. Acuérdense, a veces no es tan fácil visualizarlo, pero justo esta diferencia de electronegatividad permite resonancia con ese doble enlace. ¿Vale? Acuérdense que la resonancia es la reubicación de electrones para formar estructuras semejantes y más o menos igual de estables una con respecto a la otra. En la vida real es muy común, o sea, se estima que de hecho en la vida real es mucho más común que no es que esta estructura esté estática, sino más bien está alternando entre una y otra, favoreciendo una más que la otra. Depende mucho de la molécula y otros aspectos, pero es muy común que cuando existen dobles enlaces, ocurran resonancias en orgánica, ¿vale? Y entonces la pregunta va, si imaginamos esta estructura de aquí, de la derecha, bueno, no hay que imaginarla, la estamos viendo. Si vemos esta estructura de, perdón,
Si vemos esta estructura de aquí, vemos que el carbono, ya cuando se hace la resonancia, queda cargado positivo, ¿verdad? Aquí se incluye un término que a esto se le conoce como un carbocatión. Muy, muy simplón, simplemente es un carbono que está cargado positivo, ¿vale? Y entonces, al estar este carbono cargado positivo, ¿qué implicación tiene? ¿Qué creen que pase con ese carbón? Digo, desde el hecho de que está esta estructura así, eso ya se implica, pero viendo la resonancia es más fácil de visualizar. ¿Qué significa? ¿Qué cosa qué puede involucrar o qué puede derivar del hecho de que tengas un carbono cargado positivo? Que va a estar en busca de aceptar un electrón. Que va a estar en busca de aceptar electrones. Lo mismo se puede decir del oxígeno. Como está cargado negativo, está en busca de donar electrones. Esto no ocurre con el doble enlace carbono-carbono, ¿verdad? Porque porque la electronegatividad es igual entre ellos, entonces al no haber una posibilidad o al no haber ¿cómo se dice? Una distribución de cargas desigual, no es posible una resonancia. Pero en el caso del carbono y el oxígeno, sí. Entonces, esta es una de las razones por las que también este sitio es más activo. ¿Sí? Tal vez el enlace es más fuerte, pero justo por la resonancia, o sea, mejor dicho, se puede observar más fácil por la resonancia, este sitio es bastante más activo que un doble enlace carbono-carbono para cierto tipo de reacciones. ¿Vale? Ahora, desde esa perspectiva de que tienes un carbono cargado positivo, digamos que toda situación o toda condición que descompense o que altere el status quo de la molécula, es decir, que genere esta discrepancia de cargas así tan puntuales, digamos que la molécula va a tratar de estabilizarlo de alguna manera, ya sea regresando al doble enlace o interaccionando con los sustituyentes otros que tenga el carbocatión, ¿vale? Más o menos van siguiéndome en lo que trato de decir. Sí, profe. A lo que trato de llegar es lo siguiente. Si tienes un carbono cargado positivamente, ¿qué átomo tiene tiene una mayor capacidad para estabilizar este punto desestabilizado? ¿Un carbono o un hidrógeno? La respuesta, por si la pregunta suena un poquito complicada, es el carbono. Ay, perdón, pensé que lo había puesto. Bueno, es mucho más estable un sustituyente alquilo para estabilizar carbocationes. Es decir, está este carbono inestable o parcialmente inestable por la pérdida de su carga. Y entonces es mucho más fácil que venga un grupo voluminoso de carbono y le ayude a estabilizarse, que así bien, que además tiene una electronegatividad igual y entonces hay otras cositas ahí interesantes con el intercambio de electrones, pero básicamente lo estabiliza mucho mejor un grupo metilo o cualquier grupo alquilo que un hidrógeno no puede aportar prácticamente nada. O sea, el hidrógeno si bien le va, puede aportar su electrón para el doble enlace, pero no tiene una electronegatividad grande, no es muy bueno para estabilizar. El hidrógeno es un caso muy concreto de la química y el hidrógeno es bastante fluctuante. Entonces, en una situación así, quien más estabiliza la estructura es un sustituyente R que un sustituyente H. Y esto se traduce ya concretando palabrerías y a lo mejor lo que les conviene recordar es la frase de arribita, que esto vuelve más estables a las cetonas. ¿Sí? Una parte por cuestión de tamaño, otra parte por electronegatividad. ¿Vale? Y entonces eso hace, independientemente de cuál sea el sustituyente,
Esto hace que el sitio del carbonilo sea el sitio activo entre el carbono y el oxígeno. ¿Vale? Agregando unos poquitos términos extras, pues al carbocatión, adquiere un carácter electrofílico, o sea, está cargado positivo y quiere electrones, electrofílico, de que quiere electrones. Y al oxígeno adquiere un carácter nucleofílico, que es decir, él busca dar sus electrones. ¿Vale? Justo nada más cerrando, como bien menciona la frase verde en la izquierda, el carbocatión de los aldehídos es más electrofílico que el de las cetonas. Es decir, es un poco más reactivo. ¿Vale? Entonces, recapitulando hasta ahorita la palabrería que he intercambiado con ustedes, la existencia del doble enlace de carbono-oxígeno en el carbonilo, pues genera una distribución impar de cargas. Esto tiene implicaciones en la geometría de la molécula y en las distancias y energías de enlace, así como la posibilidad de resonancia que permite visualizar la reactividad de la molécula. Eso respecto a solo el grupo carbonilo, en específico de aldehídos y cetonas, los aldehídos son más reactivos, es decir, requieren condiciones menos agresivas para reaccionar. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Y si se fijan, todo parte simplemente de esa diferencia de electronegatividad carbono-oxígeno. Esto es lo que les decía, que el carbono del grupo carbonilo es un electrófilo. Dicho en otra terminología que van a escuchar muchísimo en química orgánica, es un ácido de Lewis, es decir, él puede aceptar pares de electrones libres, mientras que el oxígeno, al tener un exceso de carga negativa, funge como un nucleófilo, es decir, una base de Lewis, porque puede donar electrones, pares de electrones libres, para ser más concreto. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Estos términos es importante que más o menos los incorpore, no se los olvide, porque más adelante ya nada más se van a hablar de sustituciones nucleofílicas o términos ya específicos, no necesariamente recordando toda esta base del término, ¿vale? Sí. Muy bien. Ya nada más para concluir, aquí unos pequeños ejemplos, una tabla en inglés, se las muestro en español. Y simplemente es esta cuestión de los puntos de ebullición, puntos de fusión y las solubilidades en función de la longitud de la cadena de carbonos. Como mencionábamos, bueno, si ya hablamos de esta cuestión puntual del grupo carbonilo, pues hay que hablar ahora de los sustituyentes. Y juntando con la parte de la estabilidad que confiere un sustituyente R en comparación de un sustituyente H, o sea, meter un grupo alquilo en vez de meter un hidrógeno, pues eso también te habla de la solubilidad y de las energías necesarias para un cambio de estado de agregación. ¿Vale? Si se fijan, en el caso de los aldehídos, a medida que la cadena de hidrocarburo va subiendo, las acetaldehídos es un caso medio raro, pero generalmente la temperatura de fusión se va cambiando. Digo, aquí la temperatura de fusión también juegan otras cosas, pero lo que está muy interesante de observar también es el punto de ebullición, cómo va incrementando. Mientras más grande ese hidrocarburo, más energía necesitas para romper para alejar estas moléculas y generar un cambio de estado, así como la solubilidad, lo que les decía, a medida que la cadena de hidrocarburo crece, es cada vez menos soluble una molécula. Y lo mismo, pero para las cetonas, nótese nada más que desde cadenas más pequeñas, las cetonas ya son completamente insolubles, a diferencia de los aldehídos, y esto tiene que ver porque no solo tiene una cadena de hidrocarburo de un lado, sino que la tiene del otro. Entonces la parte hidrofóbica, la parte alifática, como la quieran mencionar, crece bastante más con cada adición de carbono, ¿no? Suponiendo que los sustituyentes sean iguales a ambos lados del carbonilo, pues crece el doble en comparación de una acetona. Perdón, de un aldehído.
¿vale? Entonces, agregando al resumen, molécula plana, que eso facilita, facilita el carbonilo como sitio de interacción. Además de eso, la diferencia de electronegatividades genera una distribución impar de cargas, lo cual convierte al catión, lo deja cargado positiva o parcialmente positivamente, lo que lo vuelve un electrófilo. Mientras que el oxígeno queda negativo y lo vuelve un nucleófilo. ¿Vale? Y eso tiene como repercusiones, simplemente esa diferencia de electronegatividad altera su capacidad para disolverse en agua e incrementa sus puntos de fusión y ebullición en comparación con hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, bueno, alcanos de la misma longitud de carbonos. ¿Vale? Entonces dirán, bueno, pues sí, la solubilidad, pero lo importante es ir viendo el por qué, ¿no? Va principalmente del lado de la distribución de cargas. Y ya nada más, para cerrar, esta tablita, no se apuren, la puse así en inglés para corto, me pareció mucho texto que traducir. Lo importante de aquí es, estos son algunos ejemplos ya concretos de algunos, aldehídos y cetonas comúnmente utilizados, son algunos de los más utilizados. El primero es el formaldehído, luego tenemos al acetaldehído, la acetona y el benzaldehído, ¿no? Y aquí hay unos aspectos como clave que me gustó marcar. Por ejemplo, del formaldehído, pues puede dañarte el hígado o puede ser mortal. Entonces, esta cosita es bastante peligrosa, es muy tóxica. Además de eso, era comúnmente utilizado para preservar especímenes orgánicos. De hecho, la palabra que tal vez les venga más a la mente con esto de taxidermia o de preservación en frasquitos es el formol. Esa tal vez la hayan escuchado hasta en películas, ¿no? El formol. Bueno, el formol es una solución diluida a un porcentaje específico de formaldehído. Luego también el formaldehído tiene una peculiaridad que es que industrialmente se usa para producir polímeros. Pero, hay polémica en esto, porque, pues a final de cuentas, la molécula base es tóxica. Entonces, si el polímero, por lo que sea, se empieza a descomponer, pues con lo que sea que esté interaccionando, le va a estar metiendo formaldehído, es decir, una sustancia altamente tóxica. Entonces, imagínense si ustedes tienen su termito, suponiendo que fuera de un polímero como con formaldehído, y si por desgaste, por si interacción con la luz de sol o por lo que ustedes quieran, se empieza a romper la cadena del polímero, pues ahora se están tomando agua con formaldehído y ahí mucho gusto, ¿no? Entonces parte de la polémica es que se busca disminuir su uso o controlarlo cuando ya es para interacción con el cuerpo humano. En el caso del acetaldehído, y a lo mejor le suena más, lo relacionan más con su vida cotidiana, dependiendo bueno, con su experiencia personal, es que justo el acetaldehído, dentro del proceso bioquímico que, que detona el consumir bebidas alcohólicas, es la producción de acetaldehído, y eso es lo que genera los malestares por alcoholismo. Entonces, en realidad no es directamente el alcohol, sino el acetaldehído que están formando en su organismo. Es decir, pues no solo uno se está echando el alcoholito rico, sino que eventualmente uno se intoxica más que por el etanol, por formaldehído, ¿no? Y pues como menciona acá más adelante, pues el formaldehído también es peligrosito. Y pues históricamente se usa mucho industrialmente para producir otras cosas como ácido acético. También para polímeros, ¿no? Se fijan las cadenas, estos dos son muy, muy parecidos, entonces no es de extrañar que ambos puedan ser usados para producir polímeros. Finalmente tenemos la acetona. La acetona es, de hecho, hasta el nombre que comercialmente se usa. Si ustedes, chicos o chicas, se pintan las uñas, o lo que sea, pues lo han usado de seguro para limpiarse las uñitas o hasta para limpiar superficies, en su casa. Pues bueno, la acetona es un solvente muy bueno para la mayoría de las sustancias que no son solubles en agua. Pero, la acetona es muy volátil, o sea, siempre está liberando en fase de vapor. De hecho, por eso tiene un olor así siempre muy fuerte. Pues el problema de eso es que como siempre está liberando vapores, si estuviera en un cuarto cerrado y dejáramos abierto un frasco con acetona, pues se incrementa riesgo de explosión. Cositas que a veces uno no piensa, pero
Les digo que esto de la química es una cosa bien, bien interesante. Además de eso, pues, como les decía, se usa mucho para limpieza porque pues, es un solvente muy, muy bueno. Y finalmente, pues también se usa, por ser un solvente tan, tan bueno, se usa muchas veces como base para barnices o lacas o inclusive pues para limpieza de los esmaltes para uña. Finalmente, benzaldehído, uno de los aspectos más interesantes a resaltar es su uso como saborizante o como fragancia en la industria tanto de la comida como del cosmético. Acuérdense, todas las moléculas que vean con este anillito de benceno, o con grupos cíclicos de hidrocarburos, es muy común que tengan también o que deriven también en propiedades olfativas o de sabor características. Y bueno, se usa mucho como precursor para muchas otras reacciones. Principalmente porque, digamos que de cierta manera es fácil que esto pueda aportar o que puedas crear moléculas aromáticas. Este anillo se le conoce como anillo aromático. Es muy fácil que puedas crear moléculas orgánicas a partir de esta base, ¿no? Y ya nada más con un ejemplo final con esto de los aromas y los sabores de los grupos de los grupos aromáticos, pues resulta que muchos aldehídos y cetonas tienen olores y sabores característicos. Tanto es así que son ampliamente usados en la industria de la perfumería. Por ejemplo, esta molécula es la que da el olor a jazmín. Y esta molécula, junto con estas otras que si se fijan son muy, muy, muy iguales, son prácticamente iguales, pero cambian la posición de algunos dobles enlaces. Cambia, de hecho, la posición concreta del doble enlace, ya sea del anillo del ciclohexano o del alqueno. Entonces, como son tan parecidas, tienen también propiedades muy parecidas y ellos son los que dan el aroma a rosas. Este tipo de moléculas son las que se usan cuando detecta el olor a rosas. Y estas otras moléculas son las que dan el olor a almizcle. De hecho, curiosamente, estas moléculas, la muscona tiene muchísima historia en el hecho de que es de las primeras que se usaron para las perfumerías antiguas, justo por este aroma almizcle que da, ¿no? Entonces, vimos cosas curiosas, entonces llévense eso también, jóvenes, de que estos grupos de las cetonas no nada más pueden hacerles estragos hormonales en su cuerpo, sino que también si les cambian la posición y las ponen con otra molécula diferente, con otro esqueleto, otra estructura, pues en lugar de determinar si van a tener genitales de carácter masculino o femenino, pues si van a oler a rosas o van a oler a jazmín. Entonces, peculiaridades de la química, jóvenes. ¿Bien vivos? Claro, profe. Digo, no sé, Sí, pregunto, profe. porque luego estoy, ¿Sí nos escucha, profe? Sí, los escucho, afortunadamente. Sí, no, más vale preguntar, no vaya a ser que con tanta palabrería se me hayan perdido ahí entre las ramas. Vale, entonces, en resumen, ojo cuando observen esos dobles enlaces carbono-oxígeno, porque eso ya les da, nada más con observarlos, les da una idea de por dónde puede iniciar su reacción. Así, de rápido. Si ven el grupo carbonilo, luego piensen que ese es un posible sitio de reacción, aunque la molécula esté muy grande, ese es un sitio de reacción muy, muy, muy favorable. Además de eso, cuando vean una molécula también con grupos carbonilo, piensen en que su solubilidad puede estar favorecida, pero ya en moléculas muy grandes, por ejemplo, como la testosterona o estas hormonas, ya eso ni pensarlo porque estos grupos de hidrocarburos cíclicos son muy grandes, entonces no permiten una solubilización en agua, o la complican así tremendamente. Sí, esos son los dos aspectos principales. Cómo se modifica la energía del enlace, cómo afecta, por ende, la solubilidad. Bueno, cómo afecta la solubilidad el hecho de que ahora tengas una distribución desigual de cargas. No lo mencioné ahorita, pero también tengan en cuenta, jóvenes, que el hecho de que exista la presencia de este oxígeno unido al carbono, ya sea con enlace sencillo o doble, por ejemplo, si fuera un alcohol o en este caso el grupo carbonilo. ¿Qué otra implicación súper, súper, súper importante tendría en medio acuoso?
tiene un nombre específico y tiene nombre como de estructura de obra civil. Y es algo que la gente se niega a usar en las carreteras, a costa de su propia seguridad. Es prácticamente exclusivo de química orgánica, es para soluciones en medio acuoso. Tiene un nombre que alude a algo como de obra civil, de ingeniería civil. La gente se niega a usarlo en las carreteras a costa de su propia seguridad. Y hay libros enteros, de verdad, libros enteros que hablan de esa interacción específica. No hay un término Yo pensaba inorgánico. en un cinturón de seguridad. No, es. Y empieza con P, fuentes de hidrógeno. ¿Sí? Fuentes, obra civil, la gente no los quiere usar en las carreteras, aunque les cueste la vida. Los puentes. Oh, sí, no, de hecho, han tenido que modificar, por ejemplo, aquí en Querétaro, han tenido que modificar las leyes para que antes no estaba, nada más brevario cultural, antes eso no estaba contemplado en la ley. De hecho, si tú atropellabas a una persona en carretera era enteramente tu culpa. Legalmente modificaron el marco y al menos aquí en Querétaro, no sé en otros estados del país, y al menos aquí en Querétaro ya es penado por la ley de que las personas no usen los puentes peatonales. De hecho, si una persona se te atraviesa en la carretera y no tuviste tiempo de esquivarla o la atropellaste, es culpa de la persona. Porque obviamente las carreteras no se cruzan, tienes que usar puentes peatonales. Y tristemente hay gente que prefiere no caminar 5 minutos hacia un puente y rifársela en carreteras donde pasan trailers. Si algún día van hacia Pedro Escobedo, la carretera que lleva de Querétaro a Pedro Escobedo, no me sé el nombre, perdonen ahí. Total, es muy transitada por vehículos de carga, por camiones. Entonces, todo el tiempo pasan. Entonces, imagínate, pues un camión no se puede detener. Le pasas enfrente y el camión te va a pasar por arriba. No se puede detener. Se volca. O sea, hay un accidente horrible si un camión trata de detenerse de golpe. Entonces, te llevan con la pena. Bueno, puentes de hidrógeno. Tengan en cuenta que el hecho de que exista este enlace carbono-oxígeno, ya sea sencillo o doble, también abre la puerta a puentes de hidrógeno. Y eso altera también, afecta mucho la cuestión de la solubilidad. De hecho, visualícenlo así. Los alcanos, alquenos y alquinos, todos estos hidrocarburos, como no tienen estos sustituyentes que permitan puentes de hidrógeno, principalmente oxígeno y nitrógeno, al no poder tenerlos, su solubilidad en agua es nula. Pero los aldehídos y las cetonas, al tener este grupo carbonilo, aunque tengan una cadena de hidrocarburos, ese grupo carbonilo les permite tener solubilidad en agua. ¿Vale? Esa es otra parte de la explicación de por qué son solubles en agua. ¿Vale? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Hasta aquí vamos a cerrar la parte de propiedades. Llévense eso bueno, espero que se hayan llevado eso de esta clase de hoy. Lo importante o la parte central, de hecho, no lo olviden, el punto clave para las propiedades y lo que vamos a ver la siguiente clase, que son las reacciones de aldehídos y cetonas, es el grupo carbonilo. De ahí se tienen que enfocar. Ahí es donde ocurre toda la acción. ¿Vale? Muy bien. Voy a dejarles unas cositas para que se entretengan. Espérenme. Ok, preguntas, dudas, comentarios ya para finalizar la clase. Todo bien, profe, todo bien. Sí, no, profe, por ahora no. Bueno, me imagino que de momento no, porque simplemente les estoy dando información. Bueno, les voy a pasar unas ligas a 3 documentos que hablan de un tipo de reacción común y de muchos años,
para la detección de aldehídos, cuando tienes para la detección específica de aldehídos, cuando tienes una sustancia que no sabes si puede tener o aldehídos o cetonas, ¿vale? Se llama Ay, qué bruto estoy, les puse la otra. Bueno, les voy a pasar tres cositas, bien. Ahí, justo a través de, o justo aprovechando estas propiedades de que los aldehídos son más reactivos que las cetonas, se han desarrollado ciertos procedimientos o ciertas reacciones para detectar uno sobre el otro, aprovechando esta cuestión de la reactividad. Entonces, les voy a pasar unos archivitos de un tipo de reacción que se llama el reactivo de Benedict, que es principalmente usado para detectar aldehídos. Y les voy a pasar un video de una persona que hace justo otra reacción, que es todavía más selectiva, que se llama el reactivo de Tollens. Y esta lo que tiene muy visual, y por eso esa la paso en video, de hecho las dos son visuales, pero la del reactivo de Tollens, una cuesta curiosa que tiene, es que como resultado genera espejos. Puede sonar raro, pero sí, la forma de detectar si tienes un aldehído mediante la reacción de Tollens es que se te forme un espejo en la superficie de cristal. Pero literal, un espejo. ¿Vale? Entonces les paso esa información. Ay, perdón. Chéquense estos 3 links que les voy a pasar. Échenles un ojo, están cortitos. Y de hecho, posiblemente el tercero les resulte más interesante a ustedes. El tercero justamente habla de cómo clínicamente tratan de validar una reacción así viejita, que es la del reactivo de Benedict, para detección de glucosa. Me parece que esta es detección de glucosa. Sí, es para detección de glucosa, pero es una reacción muy viejita. Entonces tratan de modernizarla con aplicación de unas tecnologías más modernas para que ya no sea solo cualitativa, sino volverla cuantitativa. Esta reacción del reactivo de Benedict es una reacción de cambio de color, como cualquier reacción, por ejemplo, de pH, si quieren verla, una titulación pH, pero aquí mediante otros mecanismos se genera un cambio de color que se relaciona con la presencia de un azúcar, como la glucosa. Pues en el último trabajo es una publicación científica donde buscan cómo tratar de hacerla no solo cualitativa, sino hacerla cuantitativa y más exacta, ¿no? Entonces, si sensores es su interés, ese les puede resultar un poquito más llamativo. Y finalmente, fíjense este video de YouTube. Este es para el reactivo de Tollens, es una reacción para detección de aldehídos. Y tiene la peculiaridad de que el resultado es que se forma una superficie de espejo de plata. ¿Vale? Entonces, échenle un ojo a estas ligas para la siguiente clase y las discutimos aquí en clase, porque ya la siguiente clase vamos a entrar a las reacciones ahora sí. Y justamente las reacciones del reactivo de Tollens y el reactivo de Benedict son, digamos, reacciones clásicas para abordar las reacciones de aldehídos y cetonas. Y vamos a ver de qué. En particular, nada más para cerrar, esas son reacciones que son del tipo oxidación. ¿Sí? Entonces, ambas dos dirían por ahí. Tanto la de Tollens como la de Benedict. Si no estoy mal, la de Tollens estoy 100% seguro, la de Benedict sí, sí seguro. Las dos son reacciones tipo redox, es decir, hay una modificación de estado de oxidación, donde una de las sustancias se oxida y la otra se reduce. Y como resultado, en la de Benedict hay un cambio de color específico atribuido a la concentración relativa del aldehído, y en el de Tollens simplemente se forma una superficie espejo si hay o no hay. ¿Vale? Muy bien, jóvenes, échenle un ojo a estas ligas y las discutimos la siguiente clase cuando ya empecemos a ver, porque de hecho, si no estoy mal, creo que iniciamos en las reacciones con la oxidación de aldehídos. ¿Vale? Bueno, Órale, profe. Está bien. ¿dudas, preguntas, comentarios o se quieren esperar hasta la siguiente clase? Ustedes digan. Yo creo que dudas hasta la siguiente clase. Ya que empecemos con Y lo más eso difícil, porque, ¿no? Cuando uno tiene sí, que exacto. aprenderse 50 tipos diferentes de reacción. Ah, No se preocupen. De hecho, en la liga, de hecho, la pueden ir a revisar si quieren. La liga que les mandé la clase pasada para lo de las prioridades en las reacciones, para los nombres. Justo en esa página, en ese foro, la persona tiene una sección que habla sobre las reacciones de aldehídos y cetonas.
Si lo quieren ir revisando de antemano, esta persona resume, creo que son como 14 reacciones diferentes, las resume en un esquema como de 7 o menos. Porque en realidad las reacciones de aldehídos y cetonas son prácticamente iguales. Entonces, en realidad, en vez de tomarlas por separado, las puedes tomar como las de ellos y simplemente las tomas como arquetipo. No son complejas si las enfocas así, ¿vale? Entonces, si quieren también echarle un ojo a ese documento para ir adelantando para la siguiente clase, adelante, tengan ahí ese dato. Si no, no se preocupen, lo vamos a ver durante la clase, ¿vale? Sí, Correcto, profe. profe. Magnífico, joven. Sí, de momento entonces es todo. Nos vemos la siguiente clase, creo que es el miércoles. Y bueno, Sí, ya, si no hay ningún otro asunto. Ah, por cierto, ¿ya escogieron jefe de grupo? sí, es Sí. Portos. Ese es ¿Quién? nuestro amigo José Portos. ¿Portos? ¿Quién es? Josué Portos. Vale. No seas malito, Josué. Mándame un correo. Y nada más ponle el asunto jefe de grupo, Orgánica 2. Para mandarte ahí un detallito y ponerme ya en contacto directo contigo para cositas como, no sé, si la clase se pospone o si les voy a mandar algo o cualquier otra cosa que pueda ser revisada más rápido a través de un mensaje directo a ti. ¿Vale? Les aconsejo igual, no sé si ya lo tienen, pues háganse un grupo donde estén todos, tipo WhatsApp o Telegram o lo que quieran usar, para que yo contacte directamente nada más a Josué y él en cosa de nada pueda contactarlos a todos ustedes para los mensajes de grupo o cosas de ese tipo, ¿vale? Bien, chicos, vayan y sean felices y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, profe. luego. Carlos. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Bye. Gracias. Hasta luego.